La humillaron, la insultaron y le dijeron que no pertenecía al asiento que pagó, pero minutos después, la misma azafata que intentó avergonzarla se enfrentaría a una verdad tan devastadora que no solo la sacudiría, sino que conmocionaría a toda la aerolínea. Cambiaría la política de la compañía y pondría fin a una carrera incluso antes de que el avión aterrizara. Lo que ocurrió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la industria aérea. Así que antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más giros inesperados de la vida real. Se llamaba Eunice Davenport, una mujer de 71 años con trenzas plateadas, cuidadosamente recogidas bajo un sombrero de paja de ala ancha. Aunque su blusa floreada y su bolso desgastado quizá no denotaran riqueza, su forma digna de caminar por la pasarela debería haberle dicho a cualquiera con sentido común que pertenecía a donde quisiera estar, especialmente en el asiento 2A, en la cabina de primera clase del vuelo 915 de Celestia Airlines a Los Ángeles, donde tenía toda la intención de saborear su té de hierbas en paz y repasar el discurso que pronunciaría esa misma noche en una cumbre privada de accionistas. Desde su puesto en la cabina, el capitán Andre Willis, un piloto veterano que había volado durante más de 27 años, sin un solo incidente, observaba el embarque en primera clase por el espejo retrovisor cerca de la cocina. Aunque nunca había visto a Eunice, algo en la serena autoridad de su presencia lo hizo detenerse un instante más de lo habitual, algo que recordaría más tarde, cuando todo en ese vuelo se pusiera patas arriba. En la cocina de primera clase, Rachel Quinn, azafata en su sexto turno de la semana y con apenas 3 horas de sueño, se ajustó el brillo de labios, se bajó el chaleco y esbozó una sonrisa de atención al cliente. Aunque tras esa sonrisa se escondía una amargura agudizada, fruto de años de sentirse invisible para los pasajeros adinerados a los que atendía, al doblar la esquina para saludar a los pasajeros, sus ojos se clavaron en Eunice con una mirada que pasó de la confusión al sutil desdén en menos de un segundo. «Disculpe, señora», dijo Rachel con un tono teñido de empalagosa cortesía, pero con un matiz más frío en el fondo. «Creo que se ha equivocado de cabina. La primera clase es para pasajeros con ascensos a la categoría oro, no para transferencias económicas». Y antes de que Eunice pudiera siquiera abrir la boca, los labios de Rachel se curvaron en una sonrisa tan tensa que apenas se movió mientras añadía en voz baja: «¿Segura que no se ha perdido? No parece que pertenezca aquí». Eunice parpadeó una vez, luego dos, con expresión tranquila pero indescifrable, mientras abría lentamente su bolso y entregaba la tarjeta de embarque con dedos firmes. Su voz se mantuvo serena y casi inquietantemente serena al decir: «2A, ventanilla, primera clase», mientras los ojos de Rachel escudriñaban el billete, desdibujándose por una fracción de segundo al darse cuenta de que el asiento era válido, solo para recuperarse rápidamente con un sarcástico: «Claro, error mío», aunque su tono dejaba dolorosamente claro que, error o no, ya había tomado una decisión. Desde el asiento 2K, Jeremy Dalton, un emprendedor tecnológico de unos 30 años que había observado todo el intercambio por encima del borde de su agua con gas, entrecerró los ojos y sacó un AirPod, con curiosidad despertada por la silenciosa tensión que acababa de pasar como una sombra sobre la cabina, y algo en su interior le susurró que lo que acababa de presenciar era la primera ficha de dominó que se inclinaba en lo que se convertiría en una tormenta en el aire. Eunice se sentó, alisándose con cuidado las arrugas de la falda, pero cuando Rachel regresó 10 minutos después durante el servicio de bebidas, y ofreció bebidas a todos los pasajeros menos a ella, saltando de su asiento sin siquiera mirarla, Eunice se giró lentamente hacia ella y dijo en voz baja: «Tomaré té de jengibre, si no es mucha molestia», y fue entonces cuando Rachel cometió un error que lo arruinaría todo. Hizo una pausa, bajó la mirada, hizo una mueca de desprecio, y susurró lo suficientemente alto como para que Eunice y la mitad de la fila lo oyeran: «De todas formas, pareces demasiado pobre para volar en primera clase». El silencio cayó como un ladrillo caído desde 9 metros. Jeremy se enderezó.
El capitán Andre, que justo atravesaba la cortina para responder a un mensaje mecánico de un panel de auxiliares de vuelo, se quedó paralizado a medio paso. Eunice no alzó la voz. No lloró. Ni siquiera parpadeó. En cambio, metió la mano lentamente en su bolso, sacó su teléfono y marcó un único contacto llamado Sunshine. Cuando la voz al otro lado respondió con un «Háblame, cariño», Eunice sonrió con tanta dulzura que Rachel retrocedió un pequeño paso nerviosa. «Todo bien, cariño», dijo Eunice al teléfono, con un tono suave como el azúcar y el doble de peligroso. «Pero hay una rata en el avión que se está haciendo la boca agua. ¿Podrías ayudarme a limpiarla antes del postre?» Colgó antes de que él respondiera. Y lo que sucedió después no fue solo inesperado. Fue un caos aéreo. Mientras el zumbido de los motores estabilizaba el avión a su altitud de crucero de 36 pies, el ambiente en la cabina de primera clase era todo menos tranquilo, porque mientras el resto de los pasajeros volvían al champán y al silencio, algo invisible había cambiado en el aire, algo que nadie podía identificar con exactitud, excepto 3 personas: Eunice Davenport, quien ahora permanecía sentada con una expresión tranquila que ocultaba la precisión de quien acababa de desencadenar una reacción en cadena de alto riesgo; Rachel Quinn, quien no dejaba de mirar por encima del hombro con creciente incomodidad, mientras sus propias palabras resonaban en su cabeza con más fuerza que los anuncios; y el capitán Andre Willis, quien acababa de recibir un mensaje en la tableta cifrada de la cabina que lo hizo detenerse a media frase y susurrar: «Un momento. ¿Qué demonios?» Y la notificación cifrada, enviada a través del canal de comando interno de la aerolínea, era breve y de una claridad escalofriante. «No molestar a Dosa. Su esposo está en camino. Prepárense para la anulación ejecutiva». No informar a la tripulación. Eso era todo. Sin firma, sin marca de tiempo, solo una advertencia contundente con una urgencia que no había visto desde que voló en vuelos diplomáticos de alta autorización hacía 2 décadas. Al releerla, Andre recordó ese nombre, Eunice Davenport, y de repente lo entendió. No era solo una pasajera, era la socia invisible detrás de la adquisición privada más importante de Celestia Airlines, hacía 6 años. Y su esposo no era otro que Kingston Davenport, el enigmático multimillonario al que nadie veía en público, el hombre con $500 millones en inversiones discretas y una notoria política de tolerancia cero a las faltas de respeto. Mientras tanto, Rachel Quinn intentaba calmarse en la cocina, diciéndose a sí misma que no había hecho nada malo, que quizá había sido un poco superficial, quizá incluso un poco profesional, pero desde luego no criminal ni digna de despido. Hasta que metió la mano en el bolsillo del chaleco y encontró su teléfono personal vibrando con un número restringido que nadie fuera de la empresa conocía. Al contestar, esperando quizá una actualización de horario o una llamada de emergencia, la voz del otro lado le provocó un escalofrío tan rápido que fue como si le hubieran vertido agua helada en la espalda. «Señorita Quinn», dijo con una voz tan suave y serena que parecía quirúrgica, «acaba de faltarle al respeto a una mujer cuyo marido firma sus cheques, paga su combustible y construyó la misma cocina en la que se encuentra. ¿Cómo se siente?» A Rachel se le hizo un nudo en la garganta al susurrar: «Yo. ¿Quién es?» Pero la llamada ya había terminado. En el asiento 2, Jeremy Dalton, ahora profundamente intrigado y cada vez más desconfiado, abrió discretamente su portátil y empezó a buscar el nombre de Eunice, esperando encontrar una cuenta en redes sociales o quizás un artículo sobre una educadora jubilada. Solo encontró una portada archivada de Forbes de 2019, titulada «La matriarca fantasma. Conoce a la mujer detrás del imperio que nadie se atreve a cruzar». Abría los ojos de par en par mientras se desplazaba, asimilando la verdad. Eunice no era solo la esposa de alguien, era la discreta accionista mayoritaria de 3 empresas globales de transporte, con poder suficiente para inmovilizar una flota o lanzar una adquisición desde el pasillo de un avión. Mientras Rachel regresaba al pasillo, con los labios apretados y las manos rígidas a los costados, notó algo que no había notado antes. Un segundo auxiliar de vuelo llamado Mark
normalmente de voz suave y respetuoso, ahora observaba sus movimientos con silenciosa intensidad, siguiéndola con la mirada como un halcón que de repente recordaba que podía volar más alto que ella. Cuando ella le gritó que trajera más copas de champán para primera clase, él no se movió. En cambio, simplemente dijo: «Creo que deberías sentarte, Rachel», en un tono que la hizo paralizar. «¿De qué estás hablando?», siseó, mirando a su alrededor, pero Mark no le respondió. Solo miró hacia la parte delantera de la cabina, donde un hombre con un traje gris oscuro acababa de entrar por la puerta delantera en pleno vuelo, escoltado por un alguacil aéreo y sin llevar nada más que un maletín con ribetes dorados, un hombre cuya presencia silenció al instante cada susurro, cada respiración, cada atisbo de distracción en la cabina. El hombre se detuvo en el asiento de Eunice, se inclinó y la besó suavemente en la frente, susurrando: «Vine lo más rápido que pude». Cuando se levantó, Rachel finalmente se dio cuenta de quién era. No solo un VIP, no solo un ejecutivo corporativo, sino el mismísimo Kingston Davenport, el gigante invisible que nunca volaba en vuelos comerciales, nunca aparecía, y ahora estaba a menos de 1 metro de la mujer a la que Rachel acababa de insultar. El capitán Andre apareció un momento después, con el rostro indescifrable, y le dijo a Kingston: «Señor, es un honor. ¿Puedo ayudar en algo?». Kingston ni siquiera miró al capitán. En cambio, volvió la mirada hacia Rachel, que ahora estaba paralizada en el pasillo, intentando no temblar. «Sí», dijo Kingston con calma. «Quiero que saquen a esta mujer del avión, en pleno vuelo». Jeremy se quedó boquiabierto. Mark exhaló suavemente. Rachel parpadeó, con los ojos desorbitados por el pánico. «No puede hablar en serio. Estamos en el aire». Kingston ladeó la cabeza y luego se giró hacia Andre. «¿Hay un alguacil a bordo?». «Sí, señor», respondió el capitán en voz baja. «2. De hecho», Kingston se volvió hacia Rachel. «Entonces no veo ningún problema». Y con eso comenzó la verdadera turbulencia. La cabina, antes bulliciosa con los murmullos de las conversaciones informales de primera clase y el tintineo de las copas de champán, ahora permanecía congelada en un silencio tan agudo que se sentía como una presión en la piel, y mientras los motores zumbaban a un ritmo constante afuera, adentro, todas las miradas estaban fijas en un punto. Rachel Quinn, cuyo rostro se había vuelto del color de los huesos, con las manos temblando levemente mientras intentaba procesar el imposible hecho de que acababan de ordenar, en pleno vuelo, que la retirara el hombre más poderoso de la aviación sin previo aviso, discusión ni esperanza de revocar la orden. Desde su asiento, Eunice Davenport removía con calma la miel en su té de jengibre recién servido, que había aparecido mágicamente en su mano momentos después de que su esposo subiera al avión. Aunque no dijo nada, la leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios no era de venganza, sino de seguridad, de una serena y paciente inevitabilidad, porque Eunice sabía mejor que nadie que el poder no consistía en alzar la voz, sino en saber que, al susurrar, el mundo se inclinaba a escuchar. Mientras tanto, el capitán Andre Willis, de pie entre la cabina y la cocina de primera clase, recibía actualizaciones susurradas a través de su auricular desde la línea de crisis ejecutiva de la aerolínea, y cuando repitió en voz baja: «Las credenciales de Rachel Quinn están marcadas. Posible riesgo de seguridad. Expediente abierto en trámite. Protocolo de activos de pasajeros autorizado». Supo de inmediato que ya no se trataba solo de un problema de atención al cliente, ni de una asistente grosera puesta en su lugar, porque ahora era oficial, federal y peligrosamente personal. Y en la parte trasera del avión, el alguacil del cielo Leo Hartley, un hombre que se mimetizaba tan perfectamente con el entorno que la mayoría de los pasajeros asumían que era un hombre de negocios soñoliento con demasiado espacio para las piernas, ya se dirigía hacia la parte delantera con una placa discretamente presionada contra la cadera y un secreto oculto que llevaba casi 2 años guardando. Rachel Quinn, la azafata de sonrisa, arreglada quirúrgicamente y placa plateada, no era quien decía ser no del todo porque,
En lo más profundo de la lista de vigilancia de seguridad nacional, se escondía un caso sospechoso relacionado con una serie de filtraciones de información privilegiada que habían comprometido a 3 importantes aerolíneas asociadas y dejado a más de un ejecutivo misteriosamente jubilado. Rachel lo vio venir alto, pálido, con el pelo rapado, con ese andar que indicaba que no estaba allí para servir bebidas, y en ese instante, el miedo que sentía por Kingston Davenport se vio superado por algo mucho más oscuro, mucho más desesperado, porque ya no se trataba solo de que la despidieran, se trataba de que la descubrieran, y lo que hubiera hecho antes de embarcar en ese vuelo la estaba afectando mucho más rápido de lo que esperaba. «Señor», dijo el alguacil Hartley con calma, mostrando su identificación a Kingston y al capitán, «he estado asignado a la SRA Queen durante varios meses, por orden federal. ¿Podría darme su autorización para rescatarla?» Kingston simplemente asintió, y Rachel retrocedió, con las manos en alto y la mirada perdida. «Es un malentendido», dijo rápidamente, con la voz quebrada. «No hice nada, no quise decir lo que le dije a la mujer, no sabía quién era». Hartley se acercó. «No la están despidiendo por mala educación, SRA Queen», dijo en voz baja. «La están despidiendo por espionaje». La palabra impactó la cabina como un rayo. Espionaje. Incluso Jeremy Dalton, que había dejado de fingir que trabajaba y ahora estaba grabando abiertamente una nota de voz para su podcast, pronunció la palabra como si supiera a fuego. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos. Una mujer al otro lado se aferró a sus perlas. Un hombre en la fila 1C se quitó los auriculares con cancelación de ruido por primera vez en todo el vuelo. Las rodillas de Rachel se doblaron ligeramente mientras retrocedía hacia la cocina. «No», susurró. «No lo entiendes. No lo derramé. Solo lo sostuve. No sabía quién estaba mirando». Y así tropezó, cayó contra el carrito de servicio, y 2 agentes de seguridad salieron de la escotilla delantera por donde Kingston había entrado antes, sujetándola antes de que cayera al suelo. Kingston se giró hacia Eunice y colocó suavemente su mano sobre la de ella. «Van a registrar el avión», dijo en voz baja. «Puede que haya escondido algo». Eunice no se inmutó. «Que lo hagan», dijo, levantando de nuevo su taza de té. «Que tiemble el avión». Justo cuando Hartley se movió para sujetar a Rachel, ella gritó algo inesperado. «¿Crees que soy la única en este vuelo?» Todos se detuvieron. Hartley hizo una pausa. Kingston levantó la vista lentamente. El capitán Andre entrecerró los ojos. Rachel jadeaba, mirando fijamente a Kingston. «¿Crees que soy solo yo?» «Mira de nuevo». Y en ese instante, en el asiento 4B, un hombre con gafas de sol de espejo y un portátil sentado frente a él, metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta. Las luces de la cabina parpadearon. El Wi-Fi se cortó. La radio de Hartley crepitó. Y todos se dieron cuenta. Rachel no era la única amenaza a bordo. Lo que empezó como un comentario humillante se había convertido en una crisis para la que nadie a bordo estaba preparado. Ni los pilotos en la cabina, a quienes de repente se les presentó una situación digna de un thriller de inteligencia, ni los atónitos auxiliares de vuelo, paralizados en sus asientos, intentando decidir si servir el postre o agacharse, y mucho menos los pasajeros, que ahora se aferraban a los reposabrazos con los nudillos blancos, algunos rezando en silencio, otros susurrando abiertamente preguntas como «¿Quién más está involucrado?», mientras sus ojos se dirigían al asiento 4B, donde la verdadera pesadilla acababa de comenzar. El pasajero 4B, que hasta entonces se había mantenido discreto con una sudadera gris genérica, gafas de aviador oscuras y auriculares que nunca se había quitado, se quitaba lentamente las gafas de sol con esa calma deliberada que hacía que toda la fila contuviera la respiración. Al levantar la vista, su mirada se cruzó con la del alguacil Hartley, con la precisión de quien no se sorprende al ser descubierto. Esperaba ese momento, como si todo lo sucedido hasta entonces fuera parte de un reloj que se agota en un único e irreversible segundo. «Señor», gritó Hartley, con un tono que se tornó en una advertencia. «Manecillas donde pueda verlas, ahora». Pero el 4B no obedeció, no de inmediato.
En cambio, metió la mano en el forro interior de su chaqueta, con dedos lentos y cuidadosos, no como quien saca un arma, sino como quien recupera algo igualmente peligroso, un dispositivo no más grande que un teléfono, pero con luces rojas parpadeantes, una carcasa plateada lisa y el inconfundible zumbido de algo diseñado para hacer más que tomar fotos o enviar mensajes. Rachel Quinn, ahora atada con esposas flexibles cerca de la cocina, gritó. No se suponía que debía activarlo. Deténganlo. Pero era demasiado tarde. El hombre presionó el botón central y, de repente, un pulso de baja frecuencia recorrió la cabina, silencioso pero inmediato, y todos los equipos digitales del avión, desde la cabina de mando de los pilotos hasta los iPads de los pasajeros, se quedaron en negro, sin pantallas, sin señal, sin wifi, sin comunicación en cabina, solo silencio, y la sonrisa lenta y fría del hombre en el 4B. Desde la cabina, el capitán Andrew Willis buscó instintivamente sus sistemas analógicos de respaldo, accionando interruptores con una memoria muscular entrenada durante décadas. Al darse cuenta de que incluso esos se habían apagado, miró a su copiloto y pronunció las palabras que nadie quería oír a 36 pies. Volamos a ciegas. Eunice Davenport no entró en pánico. No se inmutó, no gritó, no exigió respuestas. Simplemente giró la cabeza lentamente y miró a Kingston, cuya expresión había cambiado de una de control corporativo a algo mucho más sombrío, algo más antiguo, algo primitivo. ¿Qué es esto, King?, preguntó, con la voz aún suave, pero ahora con un filo de acero. Kingston no respondió, al menos no a ella. En cambio, pasó junto a las filas, junto a los pasajeros asustados, y se detuvo a 2 asientos del 4B. ¿De verdad quieres hacer esto en este vuelo?, preguntó, con una voz más baja de lo que nadie esperaba, pero cargada de autoridad. 4B ladeó la cabeza. Ese es el punto, dijo. Sobre todo en este vuelo. Jeremy Dalton, todavía grabando todo en un teléfono ya inservible que no se había dado cuenta de que estaba apagado, se inclinó hacia un lado y le susurró a la mujer que estaba a su lado. Esto no es solo una toma de rehenes. Es un mensaje. De vuelta en primera clase, Mark, el auxiliar de vuelo de mirada amable, se quedó paralizado, con una botella de vino en una mano, sin saber si esconderla, ayudarla o tirarla. Y entonces llegó el siguiente golpe. De su bolsillo, 4B sacó un segundo dispositivo, este más pequeño y elegante, y lo sostuvo entre 2 dedos como un mago mostrando una moneda antes del truco. Esto, dijo con voz suave, contiene todos los documentos que robó Rachel Quinn, y algunos más. Planes de adquisición, mapas de expansión, contratos de vigilancia de rutas de vuelo. Todo. Si pulso este botón, no van a tus abogados. Van a tus competidores. Kingston ni pestañeó. ¿Vas a desperdiciar tu influencia solo para fastidiarme? 4B. Se encogió de hombros. No deberías haber enviado a tu esposa en un vuelo comercial. Eunice se puso de pie. Toda la cabina la observó mientras caminaba lentamente hacia el pasillo. Su presencia era un tranquilo contrapeso al caos, y cuando llegó a la fila de 4B, no miró el dispositivo que él tenía en la mano, sino que lo miró directamente a los ojos. «No estás fanfarroneando», dijo. «No», respondió él, mirándola a los ojos. «Pero cometiste un error», dijo, y la sonrisa del hombre se desvaneció. Eunice giró la cabeza ligeramente y miró a la familia sentada detrás de ella, una mujer y su hijo, que ahora se abrazaban presas del pánico. Y fue en ese momento que el mundo cambió. «Olvidaste quién está realmente en este vuelo». 4B parpadeó. «¿De qué estás hablando?» Eunice sonrió. La clase de sonrisa que da una reina antes de que se caiga la trampilla. «Te concentraste en mí, en él, en este asiento. Pero no revisaste el manifiesto, ¿verdad?» Desde la parte trasera del avión, se escuchó una voz fuerte y autoritaria. «Pasajero 4B, siéntese. Ahora». Todos se giraron. De pie cerca de los baños había una mujer con un impecable traje azul marino, sin etiqueta ni placa,
pero con una mirada tan penetrante que hizo que incluso Kingston se sobresaltara. Soy del departamento, y oficialmente has entrado en una jurisdicción de la que no puedes escapar, dijo. El 4B palideció. Rachel gimió. Eunice susurró, «Jaque mate». Y resultó que la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. A 36.000 pies, con el cielo extendido como un lienzo pintado tras las ventanas y cada pantalla del avión aún inquietantemente negra, el tiempo dentro de la cabina ya no transcurría en minutos, transcurría en latidos, jadeos, miradas intercambiadas entre pasajeros que comprendían que no se trataba solo de un mal vuelo, ni de un escándalo, ni de un secuestro. Era algo mucho más profundo, una convergencia de secretos, silencio y soberanía en la figura de una mujer negra que parecía la abuela de alguien, pero que ahora era más alta que un rascacielos, cara a cara con un hombre que casi había tomado el control de toda una flota, y había fracasado. El pasajero 4B, ahora revelado como un saboteador de inteligencia internacional, conocido en círculos secretos solo como Dovetail, bajó lentamente el segundo dispositivo que tenía en la mano, no por rendición, sino por cálculo, con la mandíbula apretada, la mirada oscilando entre Eunice, Kingston, el ahora revelado agente federal en la parte trasera del avión, y el alguacil del cielo en la parte delantera, dándose cuenta con una claridad escalofriante de que la caja en la que creía haber encerrado este vuelo se estaba agrietando por dentro. De detrás de la cortina de la cabina, el capitán Andre Willis emergió de nuevo, con auriculares al cuello y el sudor acumulándose en la base de la columna, no por miedo a estrellar el avión, sino porque acababa de recibir una comunicación distorsionada de la junta de directores de la aerolínea, en la que se indicaba que Eunice Davenport no solo había activado una cláusula de seguridad de alta seguridad, sino que había retirado legal y unilateralmente el control de la propiedad de toda la aerolínea en pleno vuelo, valiéndose de una cláusula de participación silenciosa que nadie en la junta conocía, hasta que pulsó el botón de enviar desde el asiento DOSA. Eunice ahora poseía el 100% de Celestia Airlines, no la semana que viene, no el próximo trimestre. Ahora, de vuelta en el pasillo, la mujer del traje azul marino, la agente Nia Caldwell, directora senior de campo de la División de Contrainteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, se adelantó entre los asientos con esa gracia silenciosa y letal que solo se ve en quienes llevan maletines clasificados y caminan con si supieran qué detonador no pisar. Señaló el pecho de Dovetail con un tono sereno pero categórico. «Dame la carga o te la quito», dijo. No una amenaza, sino una verdad. Dovetail no se movió. «Si entrego esto me desvanezco», dijo. «Y lo sabes. Desaparezco en un agujero del que nadie sale». Nia arqueó una ceja y, sin detenerse, metió la mano en su blazer, sacó una tableta y, de un solo golpe, la giró para mostrarle algo que nadie más podía ver. Fuera lo que fuese, el rostro de Dovetail palideció. Su mano se contrajo y su agarre del dispositivo se aflojó. «No lo hagas por ti», dijo Nia con frialdad. «Hazlo por la chica de la fila 22», con las rodillas pegadas al pecho, rezando para que este vuelo aterrice. «Hazlo por su madre a su lado, agarrando su bolso como si fuera un chaleco salvavidas. Armaste un desastre en un cielo lleno de gente. Ahora, límpialo». Dejó caer el dispositivo en la palma de su mano sin decir nada más. Jeremy Dalton, todavía en el dosque y escribiendo notas más rápido que nunca, susurró para sí mismo. «Vale, esto no es una historia. Es un guión. Y se escribe solo». Kingston se inclinó hacia Eunice, con un tono apenas superior al de un suspiro. «Acabas de pulsar el interruptor de seguridad del tablero, ¿verdad?» Eunice sonrió. «Dije la verdad», dijo. «Esta aerolínea se construyó para que la gente se sienta segura en el aire, no para ser insultada, borrada o señalada. Y ahora es mío. Todo mío. Sin comité, sin aprobaciones, sin firmas conjuntas». Se giró hacia el capitán. «Andre», dijo con calma, «desvíanos». Él parpadeó. «Señora, no aterrizaremos en Los Ángeles», dijo. «Vamos al hangar central en Utah. Esa es una zona restringida», respondió.
La sonrisa de Eunice permaneció inalterada. Ya no, dijo, levantando su teléfono. Lo acabo de comprar. Un murmullo recorrió la cabina. Jeremy dejó caer el bolígrafo. Kingston rió entre dientes. Rachel Quinn, desplomada y esposada cerca de la cocina, susurró. Esta mujer no es solo la dueña, es la aerolínea misma. Y justo cuando parecía que el vuelo había recuperado la estabilidad, un pequeño y rítmico pitido comenzó de nuevo, esta vez desde los compartimentos superiores de la fila 3. Dovetail levantó la vista. Eunice giró la cabeza lentamente. El rostro de Nia se ensombreció. ¿Por qué ese sonido? No era su dispositivo. Ese sonido pertenecía a algo que nadie había colocado allí. Un cuarto jugador acababa de unirse al juego. El pitido del compartimento superior de la fila 3 se hizo más fuerte, más rápido, más agudo. Ya no era un sonido misterioso sino de urgencia, como el tic-tac de una cuenta regresiva que solo una persona sabía que había comenzado. Y en ese momento, cuando las luces de la cabina volvieron a parpadear y una oleada de inquietud recorrió a todos a bordo, se hizo terriblemente evidente. Alguien más estaba jugando a un juego que no habían revelado hasta ahora. Los pasajeros se agacharon, las cabezas giraron, los miembros de la tripulación se miraron con caras inexpresivas, e incluso el veterano mariscal del cielo Leo Hartley echó mano a su arma, no presa del pánico, sino con la resignación sombría de quien acaba de darse cuenta de que este vuelo no había terminado, ni de cerca, porque el enemigo que creían haber dominado nunca fue la verdadera amenaza. Desde el asiento 14D, una mujer que había pasado todo el vuelo fingiendo estar dormida tras una bufanda y auriculares con cancelación de ruido, se quitó lentamente el disfraz, revelando pómulos pronunciados, una mirada severa y un pequeño broche plateado en el cuello, que no coincidía con el protocolo de las aerolíneas, pero sí con todo en los círculos de inteligencia. Nia Caldwell se giró, con la mandíbula ya apretada. «Conozco ese símbolo», murmuró. Eunice, aún de pie, no se inmutó. «Dime quién es», dijo. «Nombre en clave. Canary», respondió Nia. «Contratista fantasma. Sin país. Sin alianzas. Si Dovetail fue la saboteadora, es ella quien financia el sabotaje». La mujer del 14D se puso de pie. Su presencia irradiaba algo que enrareció el aire. Al alcanzar el compartimento superior, donde el pitido era más fuerte, sacó con calma un maletín. No era una bomba, sino algo más peligroso. Un maletín de titanio con cerraduras biométricas a ambos lados, con una luz roja intermitente y la etiqueta Phoenix, en letra fina tipo militar. «Por favor», dijo con suavidad, observando las silenciosas filas de ojos abiertos. «No dejes que este momento te distraiga de que he tenido el control desde que salimos de la pista». Rachel, todavía esposada y en el suelo, gimió. «No, no», dijo que solo era traductora. Yo me senté a su lado. Me dijo que se llamaba Janine. Canary sonrió. «Janine es mi nombre de compras. Phoenix es mi trabajo». Kingston dio un paso al frente, con voz tranquila pero peligrosa. «Ábrelo». «Preferiría no hacerlo», dijo. «Pero no hace falta. Ya está transmitiendo». Jeremy Dalton le susurró a su teléfono, que milagrosamente había vuelto a encenderse. «Dios mío, es una fuga de señal». Le temblaban las manos. «Está usando el avión como amplificador de señal». Canary miró a Eunice sin pestañear. «¿Crees que se trata de una aerolínea?», preguntó. «No. Este vuelo, tu imperio, el legado de tu marido, todo se basa en patrones que el poder quiere ignorar. Y yo estoy aquí para iluminar el escenario. Un rayo, y se te caen todas las alas». Eunice no alzó la voz. Ni siquiera dio un paso. Solo dijo 5 palabras. «Entonces déjame cegarte». Antes de que nadie pudiera pestañear, metió la mano en su bolso y sacó un dispositivo idéntico al estuche de Fénix. El mismo diseño, el mismo candado rojo parpadeante, pero con una franja dorada en el centro y una diferencia crucial. El suyo era más antiguo, y el suyo fue primero. Canary abrió los ojos de par en par por primera vez en todo el vuelo. Kingston murmuró: «Conservaste el prototipo original. Eunice»,
Presionó el escáner con el pulgar. Su maletín se abrió con un siseo de compresión de aire, revelando no una bomba ni una herramienta de penetración, sino un escudo de datos, un sistema de defensa patentado diseñado para contrarrestar y retransmitir cualquier incursión digital activa en un radio de 480 kilómetros. «Siéntese, señorita Canary», dijo Eunice, con un tono como el de una puerta cerrada en un tribunal. «Está a punto de ser silenciada por el mismo cielo que intentó envenenar». Canary buscó su dispositivo Phoenix, pero ya era demasiado tarde. Eunice presionó el gatillo dorado. No hubo explosión, ni un destello, solo silencio, un silencio digital ensordecedor, absoluto y absorbente. Teléfonos, tabletas, la interfaz de la cabina, cualquier rastro de actividad inalámbrica en el avión se apagó de nuevo, pero esta vez bajo el control de Eunice. El maletín Phoenix parpadeó 2 veces. Luego se apagó. Muerto. Nia se acercó con las esposas, pero Eunice levantó la mano. «No hace falta», dijo. «Su transmisión está muerta. Los pájaros no cantan sin señal». Canary volvió a sentarse. No habló. Solo sonrió, como si incluso perder formara parte del diseño. Cuando las luces de la cabina se reiniciaron y el avión inició su descenso hacia el hangar, ahora privado, que Eunice había comprado apenas 1 hora antes, los pasajeros exhalaron por primera vez, aplaudiendo suavemente, algunos de alivio, otros de asombro, porque no solo habían presenciado un vuelo, habían presenciado una guerra en las nubes. La voz del capitán Andre llegó por el intercomunicador, de nuevo tranquila. «Damas y caballeros, aterrizaremos en breve en una instalación segura. Les agradecemos su cooperación durante este inusual viaje». Rachel lloró en silencio. Dovetail guardó silencio. Canary miró por la ventana. Jeremy Dalton simplemente susurró en su teléfono. «Nunca volveré a escribir un guión. La vida es mejor». ¿Y Eunice? Se sentó por fin, respiró hondo y dio un sorbo a su té. Tranquila, serena, irrompible. Y entonces, por primera vez en ese vuelo, habló no como pasajera, no como mujer, sino como una fuerza de la naturaleza. Se giró hacia Kingston y dijo: «Cancela la reunión de la Junta. De ahora en adelante, yo me encargaré del futuro de esta aerolínea. Yo misma». Él no discutió, porque cuando a una mujer negra le dicen que es demasiado pobre,